Cuando llega la noche y la casa se vuelve especialmente silenciosa, muchas personas de repente sienten que no están solas. Algunos notan un ligero escalofrío en la piel, otros una sombra en la esquina de la habitación. Mary, una mujer mayor de un pequeño pueblo en Virginia, una vez se despertó en medio de la noche, sintiendo que alguien estaba sentado junto a ella en el borde de la cama. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, no sintió miedo. Por el contrario, esa sensación era dolorosamente familiar, cálida, como si alguien querido estuviera cerca. Historias similares son cada vez más comunes. Las personas, especialmente en edad madura, comparten que sienten la presencia de alguien, a veces muchos años después de que un ser querido ha partido. No siempre está relacionado con la tristeza o el duelo. Por el contrario, a veces esto brinda una sensación de confort, como si alguien continuara cuidando de ellos. En esos momentos surge la pregunta: ¿y si el alma realmente está cerca? ¿Y si no se ha ido del todo? Frank, un veterano, nunca había creído en lo sobrenatural. Se apoyaba en los hechos, la disciplina y el orden. Pero después de que su esposa Margaret falleció, algo cambió en él. Durante varias noches seguidas, sintió el aroma de su perfume favorito, el mismo que usaba en sus aniversarios. No le contó a nadie, hasta que un día su nieta, al entrar en su habitación, le dijo: «Abuelo, ¿tú también sientes a la abuela?». Entonces, se dio cuenta de que no era un juego de su imaginación. A veces, las personas cuentan que escuchan pasos, voces o incluso ven siluetas familiares en el espejo. Algunos consideran que es resultado de la nostalgia, otros lo atribuyen al cansancio. Pero cuando esto se repite una y otra vez, cuando lo viven diferentes miembros de la familia, se hace evidente: puede ser algo más. Tal vez el alma de un ser querido realmente permanece cerca, se queda, observa y ayuda. Y no siempre ocurre porque quiera quedarse. A veces está relacionado con el hecho de que no puede irse. Cuanto más viejo se vuelve uno, más se pone a pensar en estas cosas, porque no son solo fantasías, es un conocimiento interno, una indicación de que las fronteras entre los mundos son mucho más delgadas de lo que solemos pensar. Cada año, más personas comienzan a preguntarse: ¿qué sucede en ese mismo instante cuando el cuerpo deja la alma? Todos han oído frases como «se fue en paz» o «partió a un mejor lugar», pero nadie sabe con certeza cómo sucede en realidad. Puede ser que no todas las almas se vayan de inmediato, que algunas de ellas permanezcan como si algo les impidiera avanzar. Esta pregunta asusta y a la vez atrae por su profundidad. Anne perdió a su esposo George después de 40 años de matrimonio. Él partió en silencio, en su sueño, sin decir una palabra. Parecía una partida ideal, pero al día siguiente, ella comenzó a sentir cosas extrañas. El reloj que compraron juntos, de repente empezó a sonar más fuerte de lo habitual. Una foto familiar cayó de la pared sin razón alguna, y una vez escuchó claramente cómo chirriaba la puerta de su oficina, aunque todo estaba cerrado. Anne no podía entender por qué sucedía todo esto, hasta que su amiga le dijo: «Quizás él todavía está cerca, simplemente no se ha ido por completo». Esa es la esencia de la pregunta. ¿Puede el alma quedarse atrapada en el momento de su muerte? Imaginemos, una persona muere, pero ¿y si no se da cuenta? ¿O si sus sentimientos eran tan fuertes que simplemente no pudo dejar este mundo? Algunos investigadores de prácticas espirituales aseguran que sí, es posible. El alma puede quedarse, no porque quiera, sino porque no puede de otra forma.
Es importante entender que no se trata de historias de terror o fantasmas inventados. Se trata de algo mucho más profundo, de una transición que debe ocurrir de manera tranquila, suave y con aceptación. Pero si dentro queda miedo, arrepentimiento o dolor, el alma puede quedarse atrapada entre los mundos, como si su camino se detuviera a mitad de camino y ella esperara algo: comprensión, perdón, paz. Estos casos no son comunes, pero son reales. Las personas que han perdido a seres queridos a veces sienten intuitivamente que alguien aún está cerca. No saben cómo explicarlo, pero saben con certeza que el vínculo no se ha roto, y eso significa que vale la pena indagar más a fondo. ¿Por qué el alma puede no irse de inmediato? ¿Y qué podría ser importante para nosotros, los que seguimos viviendo? A veces ocurre que el alma no se va de inmediato porque se aferra demasiado a la vida, a las personas, a las emociones. Puede ser amor, ansiedad, deber, rencor, cualquier emoción intensa que la persona no pudo soltar en vida. Es precisamente este apego lo que puede provocar que el alma se quede atrapada en el momento de la muerte. Así le ocurrió a John, un ex maestro de Minnesota. Siempre fue un hombre familiar. Vivía por su esposa e hija. Cuando le diagnosticaron una enfermedad grave, sabía que le quedaba poco tiempo, pero lo que más le atormentaba no era que estaba muriendo, sino que no alcanzaría a terminar las reparaciones en la habitación de su hija y no podría acompañarla a su graduación. Estos pensamientos lo acompañaron hasta el último día, y después de su partida, su esposa Susan comenzó a sentir cosas extrañas. Primero, las luces en la habitación de su hija se encendían sin razón alguna. Luego, alguien parecía pasar junto al marco de la puerta cuando ella estaba sola en la casa. No tenía miedo. Al contrario, esa sensación le traía tranquilidad. Sentía que John había quedado cerca, como si no pudiera irse hasta estar segura de que todo estaba bien con la familia. Historias como estas no son raras. Cuando una persona está demasiado ligada a su hogar, a sus hijos, a asuntos sin resolver, su alma puede literalmente no atreverse a dar el siguiente paso. Este apego no es físico, sino interno, emocional. La persona siente que si se va, todo se desmoronará. No se da permiso para encontrar la paz. En esos momentos, el alma puede quedarse cerca, protegiendo, guiando, observando, pero al mismo tiempo permaneciendo en un estado difuso, entre dos mundos. A veces las personas mismas sostienen el alma de un ser querido, inconscientemente. Piden: por favor, no te vayas. Me cuesta tanto estar sin ti. Estas palabras, llenas de amor, pueden crear un hilo invisible que mantiene el alma cerca de los vivos. El deseo de permanecer por amor se convierte en una barrera en el camino hacia la libertad. Por eso es tan importante aprender a soltar, con gratitud, con amor, con la confianza de que el alma encontrará su camino, porque el verdadero apego no está en retener, sino en confiar. El alma que se deja ir con amor siempre encontrará el camino hacia donde habrá luz. A veces, el alma no se queda por apego o amor. Ocurre que se queda atrapada en el momento de la muerte debido al shock, a la súbita naturaleza de su partida. Esto es especialmente característico de quienes se marchan de repente, en un accidente, por un infarto, por una parada cardíaca repentina. Cuando el cuerpo se apaga de inmediato, la conciencia no siempre tiene tiempo de comprender lo que ha sucedido. La persona siente que sigue viva, que simplemente algo ha cambiado, que todo se ha vuelto más silencioso, que todo parece haberse ralentizado, que el dolor ha desaparecido, pero aún está
aquí. Así le ocurrió a Henry, un camionero de Texas. Trabajó toda su vida en la carretera. Era un hombre fuerte y seguro de sí mismo. En uno de sus viajes, tuvo un grave accidente. Todo sucedió en un instante. Su familia sufrió mucho su pérdida, pero unos días después del funeral, empezaron a suceder cosas que no podían explicarse. La radio en su camión, que estaba en el patio, se encendía sola en su estación favorita. El perro que él adoraba se acostaba cada noche en la puerta, moviendo la cola como si estuviera esperando a su dueño. Y su nieta menor le contó que veía a su abuelo en sueños, de pie junto a la puerta de entrada, sonriendo, pero por alguna razón no entraba en la casa. Este estado, en el que la alma parece no darse cuenta de lo que ha sucedido, puede continuar por un tiempo. Se considera que la sorpresa es el principal factor que provoca que no sea el cuerpo, sino la conciencia, la que no logra aceptar una nueva realidad. Se puede comparar con el momento del despertar después de un sueño largo y profundo. Parece que aún estás soñando, que todo lo que te rodea no es del todo real. A veces, en tales situaciones, el alma incluso intenta vivir como antes. Camina por la casa, mira televisión, abre puertas. Las personas en esas casas sienten presencias, no aterradoras, ni siniestras, sino simplemente extrañas, como si un miembro de la familia aún estuviera cerca, aunque no hable, no se manifieste de manera clara. ¿Qué puede ayudar al alma en tal estado? Primero, y ante todo, la conciencia de lo que está sucediendo. En las prácticas espirituales, se cree que los vivos pueden ayudar si hablan con el alma, verbalizando lo que ha sucedido. Por ejemplo, se puede contar en voz alta que todo está bien, que los seres queridos se las arreglarán, que el dejar ir es un proceso natural y que es hora de seguir adelante. Estas simples palabras, dichas con bondad, pueden a veces despertar el alma, como si la empujaran con ternura y le dieran dirección. Es muy importante recordar, la súbita muerte no es culpa de la persona, sino parte de su camino. El alma no debería temer a esta transición. No está sola. Siempre está acompañada por fuerzas benevolentes, y aunque por un momento se haya quedado atrás, esto no es el final, simplemente una pausa. Lo principal es ayudarla a superar esa pausa con amor y comprensión. A veces, el alma no puede irse porque tiene miedo. El temor a lo que le espera más allá puede ser más fuerte que la propia muerte. Este miedo no siempre es consciente. A veces, se plantea aún en vida, a través de creencias religiosas, sentimientos de culpa o acciones equivocadas por las que la persona no pudo perdonarse a sí misma. En esos momentos, el alma parece detenerse en el umbral, sin atreverse a dar un paso hacia lo desconocido. Este caso ocurrió con Elisa, una enfermera de Pensilvania. Su vida no fue fácil. En su juventud, tomó decisiones de las que luego se arrepintió. Aunque siempre ayudaba a los demás, apoyaba a sus pacientes y seres queridos. En el fondo, vivía con un sentimiento de culpa. A menudo decía que temía morir, porque no estaba segura de si Dios la perdonaría. Y cuando llegó su hora, su hija Sara, una mujer tranquila y equilibrada, de repente comenzó a sentir una ansiedad a su lado que no le pertenecía. Comenzó a despertarse por la noche con la sensación de que alguien estaba de pie junto a ella, mirándola en silencio. Una vez incluso, escuchó una voz: «No estoy lista». Esto se repitió varias veces, hasta que Sara decidió consultar a una mujer local que ayudaba a las familias a despedirse de sus seres queridos. Esta le dijo: «Tu mamá no se ha ido. Tiene miedo. Dile que todo está perdonado». Cuando Sara pronunció esas palabras por primera vez en voz alta,
Simplemente sentada junto a la ventana donde su madre solía tejer, sintió cómo la tensión se disolvía. Al día siguiente, todo se sintió más tranquilo, y aunque no vio ninguna señal, supo que su madre se había ido en paz. El temor al más allá a menudo está relacionado con la ignorancia sobre lo que le espera a uno allí. Si en vida le enseñaron que sus errores llevarían a un castigo, que el alma sufriría, esta idea se convierte en una barrera interna. No avanza porque espera un castigo, pero en realidad todo es muy diferente. Las tradiciones espirituales de muchos pueblos hablan de la luz, de la paz, de reunirse con aquellos que partieron antes. Sin embargo, el alma criada en el miedo no siempre puede entender esto. Otro punto importante es la falta de perdón por errores no resueltos. A veces, una persona se va sin haber tenido la oportunidad de disculparse, sin haber hablado con quien lastimó. Y entonces, su alma queda en esa tensión. Parece que está esperando la oportunidad de enmendar, de explicar, de escuchar. Te entiendo. Por ello, es importante aprender a perdonar y a pedir perdón en vida, ya que esto crea un espacio interno de paz que facilita el dejar ir. El miedo es solo un sentimiento, pero si no se suelta, puede convertirse en un obstáculo, y el alma, como un ave, no puede volar si tiene piedras pesadas atadas a sus patas. Por lo tanto, nuestra tarea es ayudarla a extender sus alas, con amor, con fe, sin juzgar. Una de las razones más misteriosas por las que el alma puede quedar atrapada es que simplemente no se da cuenta de que ha muerto. Esto sucede menos frecuentemente, pero estos casos son a menudo la fuente de fenómenos extraños e inexplicables que cuentan los testigos. Un alma que no comprende que su camino terrenal ha terminado, continúa viviendo cerca del cuerpo, de la casa, de los seres queridos, sin notar que todo ha cambiado. Sigue por sus rutas habituales, regresa a casa, busca a sus seres queridos y se sorprende al ver que nadie la escucha. Uno de esos casos lo compartió Mark, un trabajador del área de la salud. Cuidaba a un paciente anciano, el señor Thomas, quien había estado en coma por un tiempo prolongado tras un accidente cerebrovascular. Cuando finalmente falleció, parecía que todo había pasado en calma, pero días después, el personal del hospital comenzó a notar cosas extrañas. La puerta de la habitación se abría sola. El monitor en la sala se encendía sin estar conectado a la corriente. Y por la noche, alguien parecía presionar el botón de alarma, aunque la habitación estaba vacía. Mark, escéptico por naturaleza, atribuía todo a problemas técnicos, hasta que un día escuchó una voz, suave, casi un susurro. Necesito ayuda. Se dio la vuelta y no había nadie. Entonces comprendió. Quizás el señor Thomas simplemente no entendió que había muerto. Esto puede suceder no solo en hospitales. Las personas cuentan que sienten la presencia de los muertos en casa, la cual no parece amenazante ni siniestra. Simplemente alguien está cerca, que no se va. Tal alma puede quedarse por mucho tiempo si su muerte estuvo relacionada con un coma, con la pérdida de la conciencia, con el uso de fuertes medicamentos o simplemente con un sueño profundo. Para ella, no hubo un evento de transición, no hubo comprensión, no hubo un momento de darse cuenta de que todo había terminado. En este estado, el alma parece atrapada en el tiempo. Se siente un poco perdida, confundida. No está enojada, ni resentida. Simplemente está desorientada. Le parece que todo sigue igual, y solo cuando alguien de los vivos se dirige a ella con amor y atención,
comienza a darse cuenta de que todo es diferente. En tales situaciones, se puede ayudar. Una simple conversación dirigida al fallecido puede proporcionar un poderoso impulso. Se puede decir, has muerto, pero está bien, te amamos, puedes seguir adelante. A veces, tales palabras, pronunciadas en voz alta, son más efectivas que cualquier oración. Devuelven al alma la comprensión, la dirección, el propósito. Es crucial no asustarse por tales casos. El alma no actúa así, intencionadamente. No es un castigo ni una maldición. Solo es un estado humano de incomprensión que puede disiparse suavemente, con amor, paciencia y fe, en que incluso en la realidad más nebulosa, la luz encontrará su camino. Cuando el alma se queda cerca de este mundo, especialmente si está atrapada en el momento de su muerte, los vivos pueden ayudarla a liberarse. No requiere rituales especiales o ceremonias complicadas, solo acciones simples y sinceras, llenas de amor y respeto. Ayudar al alma es, ante todo, una expresión de cuidado y aceptación, y a menudo comienza con una conversación muy normal. Un anciano llamado Robert perdió a su esposa Helen después de 60 años de vida juntos. Sentía que ella estaba cerca, oía sus pasos, percibía el aroma de su perfume, sentía calor en la almohada a su lado. Al principio guardó silencio, temiendo parecer extraño, pero luego un día se sentó en su viejo sillón y dijo en voz alta, «Puedes irte, Helen. Yo estaré bien. Gracias por todo». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquilo. Por la mañana, había una calma especial en la casa, pero esa calma era luminosa, no agobiante. Sabía que ella se había ido en paz. Esa conversación puede ser interna o pronunciada en voz alta. Es importante decir lo que quedó sin decir en vida. Agradecer, perdonar, soltar. Si hay oportunidad, se puede encender una vela y colocarla junto a una fotografía. La luz simboliza el camino por el que el alma puede avanzar. Este simple gesto llena el espacio con calor y apoyo. Otra forma es mantener un buen recuerdo. Un alma que siente que la recuerdan con amor recibe apoyo, incluso ya estando al otro lado. No hay que aferrarse al dolor. Es mucho más beneficioso recordar a la persona con calidez, compartir historias sobre ella, hablar con los hijos y nietos, transmitiendo sabiduría familiar. Tales recuerdos son como un puente entre los mundos, por el cual el alma puede cruzar en paz. A veces sucede que hay demasiado dolor en casa, discusiones, rencores, reproches no expresados. En tales casos, es útil hacer limpieza no solo exterior, sino también interior. Deshacerse de cosas viejas, limpiar el espacio, abrir ventanas, dejar entrar la luz. A veces, esto es suficiente para sentir que el aire se vuelve ligero, como si alguien se hubiera ido con gratitud. Ayudar al alma significa dejarla ir con amor. No se trata de separación, sino de cuidar. Un alma que ha recibido apoyo de los vivos se marcha con facilidad y a cambio deja una sensación de paz. E incluso, si físicamente ya no está cerca, la sensación de su calor permanece con aquellos que la amaron. La vida no termina en el momento en que el corazón se detiene, e incluso si el alma se ha quedado atrapada, confundida en sus sentimientos, no es el final. Esto es solo una parada en el camino, que también tiene sentido. Nosotros, los que vivimos, podemos hacer mucho para ayudar, con palabras, recuerdos, perdones, gestos amables, y en esto se encuentra el enorme poder del amor, que no desaparece incluso después de la muerte. Betty, que recientemente cumplió 72 años, contó cómo una vez vio en un sueño a su hermano menor, que había fallecido muchos años atrás. Él estaba callado,
triste, de pie a la distancia, sin acercarse. Se despertó sintiendo ansiedad. Al día siguiente encontró una fotografía suya en un viejo cajón. La abrazó y dijo en voz alta: «Fuiste un buen hermano. Te perdono. Te perdono por todo». Después de ese sueño, no hubo más. Solo una ligera sensación de gratitud. Ella sentía que él había encontrado la paz. Cada alma busca el camino hacia la luz. Y aun cuando en este camino aparezcan obstáculos, miedo, dolor, sorpresas, no son eternos. Con el tiempo, con amor y comprensión, todo encuentra su lugar. El alma continúa su camino, y nosotros, el nuestro. Pero entre nosotros, siempre queda un hilo invisible que conecta los corazones. Es importante recordar, si sientes una presencia, si parece que un ser querido todavía está cerca, no te asustes. No es un signo de desgracia. Es un recordatorio de que el amor no muere. Di lo que no tuviste tiempo de decir. Envía un pensamiento luminoso. Sonríe al recordar. Estas simples acciones tienen el poder de cambiar tanto este mundo como el de más allá. Nadie se va para siempre. Todos los que amamos siguen siendo parte de nosotros. Y eso significa que el camino de su alma no es soledad, sino un viaje lleno del calor de nuestros corazones. Gracias por estar con nosotros y por haber visto este video hasta el final. Si este tema resonó en ti, si alguna vez has sentido la presencia de un ser querido cerca, no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien más. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos videos sobre el alma, la vida y lo que sucede más allá de ella. Y no olvides dar me gusta. Esto nos ayudará a hacer crecer el canal y crear para ti más videos cálidos y útiles. Hasta luego, y que en tu hogar siempre haya luz